Empezaremos con el tema Historia de la literatura. El periodo por el que arrancaremos es la literatura medieval. A esta era, históricamente se le conoce como el oscurantismo, ya que tanto la reflexión intelectual como el arte estaban enfocados al tema religioso, lo que para muchos críticos es considerado como una limitante. Sin embargo, es el periodo más prolífico de toda la historia del arte. Para poder entender el periodo, veremos un poco del contexto histórico. Comienza con la caída del Imperio Romano en el siglo V. El vasto imperio que se había creado por gran parte de Europa llegó a su declive, provocando que su territorio se dividiera en diversas entidades políticas, todas ellas con una inestabilidad que llevaba a conflictos permanentes que duraron incluso siglos. Los países que hoy conocemos apenas se encontraban en formación, lo que provocaba que los reinos que componían los territorios quisieran conquistarse unos a otros constantemente en su afán de imponer su poderío. Era una etapa de guerra, de crisis y sequías extensas que devastaron toda Europa, a la par que la estructura social en la que no había separación de la Iglesia y el Estado tomaba el control del orden social. La religión adquirió un gran poder sobre la vida diaria de la gente. Las religiones más fuertes del momento, que eran el judaísmo, el cristianismo y el islam, estaban incluso en guerra y toma de poder entre ellas, siendo el cristianismo la que oprimía con más fuerza. Esto provocaba que la gente no tuviera ningún tipo de acceso a la educación más que a través de la religión. Bajo este contexto surgió el género épico, que a través de poemas narraba hechos heroicos que sucedían en las batallas por el trono que había por toda Europa. Estos se conocían de pueblo en pueblo y eran compuestos por unos artistas llamados juglares, quienes los musicalizaban y errantemente los llevaban a la gente para que todos supieran de las hazañas de los grandes caballeros. Los más famosos de estos cantares fueron los cantares de gesta, los cuales estaban enfocados en realzar las hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para un pueblo. Hubo cantares de gesta por toda Europa. Francia, Alemania y Gran Bretaña tuvieron cantares que el día de hoy son clave en el estudio de la literatura medieval. Para la lengua española, el más significativo es el Cantar del Mío Cid, inspirado en Rodrigo Díaz de Vivar, quien es considerado un héroe nacional en España, y se trata de la primera obra poética extensa de la literatura española. El poema narra las hazañas inspiradas en los últimos años de vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, quien había sido un soldado profesional que prestaba sus servicios a cambio de una paga. Nuestro héroe, tras llegar a conquistar Valencia y formar un señorío en esa región, sufre una serie de tragedias y el poema épico narra su proceso de recuperación de la honra perdida. El poema está dividido en tres cantares. Cada uno narra una parte específica de la historia. Cantar del destierro, cantar de las bodas de las hijas del Cid y cantar de la afrenta de Corpes. En el primer cantar, el cantar del destierro, se nos narra la primera deshonra que sufrió el héroe Rodrigo Díaz de Vivar. Es acusado falsamente ante el rey Alfonso VI, quien lo destierra de la región de Castilla. Para ganar el perdón real, emprende una serie de conquistas por varias regiones de España, enviando parte del botín al rey, con la intención de ser indultado por éste. En el camino, deja a su esposa e hijas bajo el amparo de un monasterio en San Pedro de Cardeña. En el segundo cantar nos narra cómo el héroe Rodrigo Díaz de Vivar comienza a tener un poco de recuperación de su honra perdida, en el cantar de las bodas de las hijas del Cid. El Cid conquista Valencia, envía nuevos regalos al rey, quien le concede el perdón y reencontrarse con su familia en dicha ciudad. Al ver la nueva fortuna obtenida por el militar, los infantes de Carrión piden matrimonio a sus hijas, doña Sol y doña Elvira. Aunque desconfiado, el Cid acepta la petición ya que le insistió el rey que lo hiciera. La celebración de las bodas dura 15 días. En el tercer cantar, el cantar de la afrenta de Corpes, Rodrigo Díaz de Vivar pasa el momento de mayor deshonra en la historia a recuperar por completo la honra perdida y estima del rey.
Los infantes de Carrión muestran ser cobardes en batalla, lo que provoca burlas por parte de la gente del Cid. Ante esto, los dos buscan venganza. Llevan a sus esposas al robledo de Corpus, y al llegar las azotan y abandonan desfallecidas para ser devoradas por los lobos. Ante la deshonra, el Cid y sus representantes retan ante el rey a un duelo a los infantes. Los vencen y dejan medio muertos a la afrenta. Se anulan las bodas y el poema termina con el Cid recuperando su honra y con el proyecto de boda de sus hijas con los príncipes de Navarra y Aragón. Este cantar épico es el único del que se conserva casi completo. Se desconoce su título original y, como la mayoría de las obras de esa época, su autor es anónimo, aunque probablemente su métrica y estilo lo han llevado a destacarse dentro de la literatura española e incluso a ser precursor de la filología de esta lengua.